Legislativos, segunda. En uso de la tribuna, el señor senador Carlos Mendoza Davis, para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Gracias. Con su venia, señor presidente, compañeros senadores, presento esta iniciativa en nombre propio y en el de mis compañeros, senadores Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar y José María Martínez. Uno de los principales bienes públicos de los que disfrutamos los mexicanos hoy en día es sin duda alguna la estabilidad. Se trata de un bien público recuperado. En 12 años de gobiernos panistas logramos sin duda alejar la zozobra, recuperar una certidumbre que nuestro patrimonio está a salvo. Para dar una garantía a los mexicanos de que la estabilidad no se esfumará, que la transparencia será la norma y que la rendición de cuentas será la cultura, en días pasados presentamos una reforma constitucional para frenar el endeudamiento irresponsable en estados y en municipios. A partir de esta iniciativa de reforma constitucional, hay que decirlo, una sana coincidencia ha oxigenado el debate público. No solo las fuerzas políticas representadas en el Congreso han admitido la urgente necesidad de una reforma que cierra la puerta al endeudamiento irresponsable, especialmente en los niveles estatal y municipal de gobierno. También se han pronunciado a favor las cámaras y los organismos de representación empresarial, la academia y creo que en general la sociedad en su conjunto. México se ha pronunciado así en favor de la responsabilidad y nos ha demandado actuar con diligencia y con integralidad. México exige nuevas condiciones de salvaguarda, reclama garantías para la óptima conducción de su economía, demanda protección y precisa claridad. Tenemos la alta responsabilidad de honrar la confianza de los mexicanos. Para lograrlo, los senadores del PAN hemos trabajado de inmediato en las normas que darán viabilidad legal, en su caso, al mandato constitucional. Para cumplir con la integralidad, proponemos hoy una serie de iniciativas de reforma a las leyes secundarias para que nuestro objetivo se cumpla de manera pronta y se cumpla de manera eficiente. Proponemos, a la par de la reforma constitucional que sometimos a esta soberanía, ir un paso adelante y proponer iniciativas de reforma a leyes complementarias en la materia, mismas que coadyuvarán a cumplir cabalmente con el objetivo. Se trata de un paquete de reformas a diversas leyes. La primera de ellas, en la que pretendemos nosotros definir qué es el endeudamiento público y que solo podrá destinarse para inversiones productivas, entendidas estas como obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos de los entes públicos, nunca usarse para financiar gasto corriente. Asimismo, proponemos también que estados y municipios no puedan contratar deuda en periodos electorales ni al final de las administraciones, salvo casos de desastres naturales, contingencias sanitarias y otras emergencias, siempre y cuando estén legalmente declaradas. Sin duda, parte medular de nuestra iniciativa es otorgar la facultad al Congreso de la Unión para establecer los límites de endeudamiento de estados y municipios, así como las variables para calcular la capacidad de pago como base para determinar los topes de endeudamiento, que siempre deberán ser fijados considerando la proporción que representan los desembolsos por servicio de la deuda respecto de la capacidad de inversión que tenga cada ente público. Hay que cuidar que no excedan de 1/4 parte del monto total destinado a la inversión productiva aplicada en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta forma, compañeros, se impedirá que una alta proporción del presupuesto de estados y municipios se tenga que destinar a pagar interés y capital de los financiamientos contratados,
quedando la entidad sin posibilidad de atender sus necesidades presentes ineludibles, irreductibles, es decir, sus compromisos de gasto corriente como ente público, sus compromisos con sus trabajadores, sus compromisos con sus gobernados. De igual manera, proponemos que toda contratación, emisión de bonos, reestructuración y refinanciamiento de deuda pública sea autorizada por las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura local correspondiente. A su vez, pretendemos facultar a la Cámara de Diputados para que por medio de la Auditoría Superior de la Federación, de manera concurrente con los órganos fiscalizadores de los congresos locales, fiscalice los recursos de deuda pública en los 3 órganos de gobierno y en caso de encontrar irregularidades, inicie los procedimientos para determinar y fincar las responsabilidades a que haya lugar. Se propone también que sea el Senado, esta nuestra soberanía a la que pertenecemos, a la que se le atribuya la facultad de conocer, supervisar y en su caso objetar los procesos de contratación, refinanciamiento y reestructuración de deuda pública. Para tal efecto, se establece la obligación al Senado de emitir su opinión de los 30 días posteriores a que se hace de su conocimiento la aprobación del adeudo por mayoría calificada de la legislatura local que corresponda. En tanto no se pronuncie el Senado, estados y municipios no podrán contratar deuda alguna. Lo conocemos y lo dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. Además, proponemos que corresponda al Senado conocer y supervisar los casos en los que la Federación entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios, cuando estos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas sin importar la naturaleza de estas. Finalmente, en materia de deuda, facultamos a la Secretaría de Hacienda para llevar un registro completo de la deuda pública de los estados y municipios, toda vez que actualmente solo se registran las obligaciones garantizadas con recursos federales y no las operaciones a corto plazo o los proyectos de inversión mismos que se contabilizan como gasto corriente. Proponemos también modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Esta iniciativa propone cambios al registro de deuda pública de los entes públicos, pasando de ser un registro que solo contenía las obligaciones garantizadas con participaciones federales a un registro completo que atienda al concepto único y amplio de deuda pública que ya hemos definido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, haciéndolo aplicable para los 3 órdenes de gobierno. También proponemos reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se establece que los estados y municipios incluyan en su información financiera gubernamental lo relativo a la deuda pública que contraigan, con el objeto de que ésta se incluya en los informes periódicos y en la cuenta pública que presenten anualmente los entes a los legislativos correspondientes. Finalmente, proponemos reformas a las leyes federales de responsabilidades y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con el propósito de establecer para los servidores públicos la obligación de cumplir las disposiciones aplicables en materia de deuda pública, así como garantizar que se destinen los recursos obtenidos mediante este instrumento para los cuales se contrató. Se establecen sanciones para aquellos que den un manejo indebido a la deuda pública. Para evitar que el manejo irresponsable de los recursos públicos quede impune, se propone establecer como causa de juicio político para los gobernadores de los estados y los diputados de las legislaturas locales el manejo indebido de la deuda pública. Compañeros senadores y senadoras, como pueden observar, las presentes modificaciones legales armonizan y dan viabilidad al sistema de control y regulación planteado en la iniciativa de reforma constitucional presentada por el grupo parlamentario de mi partido. Es nuestra obligación como legisladores reconstruir la confianza de nuestros ciudadanos mediante el único instrumento que tenemos en nuestras manos
y que es la ley. La transparencia no se pacta, no se concerta, no se permuta. Las deudas nos inmovilizan, las deudas nos obstruyen, pero sobre todo, como nación, nos empobrecen. Hagamos del orden en el manejo de las finanzas públicas no solo una exigencia social, sino también una obligación que se sustente en base a leyes. Quitémonos de encima esas pesadas cadenas que soportan y conceden la opacidad y la irresponsabilidad en entidades y municipios. Demos certeza y claridad al futuro de nuestra nación. Erijámonos como verdaderas instituciones de resultados. Tenemos la oportunidad histórica de fijar un precedente que cimentará nuestro país sobre bases muy sólidas. Seamos nosotros, compañeros, nosotros los senadores, quienes iniciemos ese camino hacia el orden y la transparencia en estados y municipios. Retomemos la confianza que nos fue depositada por quienes nos otorgaron esta gran responsabilidad y oportunidad de representarlos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, señor senador Mendoza. Se turnan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Señor senador Hermosillo, sonido al escaño del senador Hermosillo. Senador Mendoza, que me quiero adherir a su... Senador Mendoza, solicita el senador Hermosillo adherirse. Tome nota la Secretaría de las adhesiones solicitadas.